Efesios capítulo 5, verso 8 al 21. ¿Cuántos saben que vivir el Evangelio es cosa seria, hermano? Esto es para serio. Gloria a Jesús. A su nombre. Si lo tienen, honramos, ¿verdad?, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oremos. Padre, estamos en esta mañana, Señor, para honrarte y para exaltarte. Estamos hoy, Señor, para que tú nos dirijas, nos ministres, Señor. Te ruego, Señor, que me permita hoy, Señor, compartir este tiempo en la palabra, y me permita hacerlo con denuedo y con soltura, Señor. Que me permitas hablar conforme el propósito y la dirección de tu Espíritu en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de hoy, hermano, es: el Evangelio es algo serio. En el desarrollo del creyente, o la vida de la iglesia o el creyente, del momento que usted y yo, hermano, venimos a los pies de Cristo, tenemos que entender que si hemos venido a Cristo es porque necesitamos realmente de Él. Al venir a Cristo es porque había un vacío interno en nuestra vida. Al venir a Cristo es porque nos sentíamos hastiados del pecado. Sentíamos que ya no podíamos con nosotros mismos. La parte intelectual nuestra razonaba para poder abandonar el pecado, pero necesitamos algo especial en nosotros. Necesitamos una palabra que nos pudiese declarar la situación que estamos, para poder nosotros corresponder al llamado de nuestro Dios, y Él nos pudiera ubicar en la situación en que estamos para poder razonar y entender a través del Espíritu Santo, hermano, que es el que revela la bondad de Dios, que es el que revela el favor de Dios, que es el que nos muestra cómo es porque podemos ser salvos o cómo adquirir la salvación. No se puede sin la ayuda del Espíritu. Y si estamos aquí es porque eso tuvo que haber sucedido en nuestra vida. Tuvo que haber venido un factor que nos ayuda a nosotros poder entender por qué teníamos que abandonar
las obras de maldad. ¿Por qué teníamos que abandonar, hermano, al que nos controlaba, al diablo mismo? Amén. Teníamos que, hemos logrado entender por qué era necesario que el Señor Jesús tomara posesión de nuestra vida. Pablo por eso decía que él era ahora esclavo de Jesucristo. Era siervo del Señor. Y todos ustedes, igual que yo, nos debiéramos de considerar esclavos de Jesucristo. Amén. A su nombre. Y al hablar de esto, hermanos, hay que vivir conforme a esa luz del Señor. Necesitamos poder comprender por qué usted y yo no podemos seguir, hermanos, pensando en las tinieblas. No podemos seguir pensando en vivir una vida de oscuridad. No podemos seguir pensando en vivir una vida de apariencia. Amén, a su nombre, hermanos. Hay muchos que no logran vivir como deben de vivir, hermanos. Viven una vida un poco insegura. Aún tienen temor de perseverar. Dice Juan, hermano, que el que tiene temor de esto necesita todavía. Dice que el que teme aún no ha sido todavía perfeccionado. Y si usted teme fallarle a Dios, si usted teme todavía sentirse inseguro de lo que es hoy, usted necesita pensar bien, porque no es posible que todavía en usted exista la duda, que en usted todavía existe el deseo de querer pensar si el mundo te daba lo mejor o el Evangelio te está frustrando. Porque mira, hay hermanos que se frustran en el Evangelio porque no se sienten libres todavía. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Necesitamos sentirnos libres en el Señor, hermanos. A su nombre. En Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino amado de su Hijo. Es decir, usted y yo tenemos que entender que el que nos libertó de las tinieblas nos permite hoy a nosotros ser trasladados al reino de su Hijo, al control de Jesús. Porque si queremos ver el Evangelio como algo de seguridad, el Evangelio tenemos que verlo como algo poderoso. Pablo decía, ¿verdad?, que no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio era poder de Dios. A su nombre. Quiere decir, hermano, que usted y yo tenemos que tener una buena definición de que entender por qué fuimos separados de las tinieblas. Hablo esto, hermanos, porque muchas veces, y no solo una congregación ha vivido esto, hay muchas congregaciones que atraviesan por este tipo de etapa, donde todavía hay personas como que les cuesta realmente vivir conforme a la palabra. Yo sé que todos estamos bregando con esto. Estamos luchando por mantener nuestra integridad ante el Señor. Estamos luchando por mantener una vida totalmente, hermano, justa delante de Dios. Entendemos, hermano, que este evangelio no se puede vivir sin oración. Un creyente que no le gusta la oración es de apariencia. Un creyente, hermano, que no le gusta meditar la palabra está muy vacío. No hay sustento en su vida. Por eso nosotros, hermano, para poder tener una identidad con el Señor, tenemos que darnos cuenta que el precio que el Señor pagó por nosotros, hermano, es incalculable. No hay manera de poder definir cuánto vale la salvación de un individuo. Lo que sí podemos decir, hermano, que gracias a su misericordia, hoy somos libres y pertenecemos a Cristo. Amén. A su nombre. ¿Quién vive?
Por eso es que usted y yo, hermano, tenemos que entender que el enemigo ya no puede tener dominio sobre nuestra vida. Sin embargo, usted podrá pensar, entonces, ¿por qué todavía en la iglesia existen creyentes, hermanos, que todavía no dan buen testimonio? Porque hay todavía creyentes que les gusta hacer guerra entre nosotros. Porque todavía no han nacido de nuevo, hermano. No han nacido de nuevo. Porque el que conoce al Señor debe conocer que Dios no juega con nosotros. Que Dios es serio en todo, hermano. Y que Dios paga y sabe pagar. Él es justo en todo. Y cuando un hermano te sirve de tropiezo, es porque ese hermano está aceptando las condiciones del enemigo. Cuando Jesús fue tentado por Pedro, y te dirá, ¿dónde aparece eso? Cuando Jesús fue tentado por Pedro, es cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, considérate. Porque Jesús siempre venía diciendo, llegará el tiempo en mi partida. Es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto entre los... ¿verdad? Entonces, sea entregado, dice él. Pero Pedro dice, Señor, no lo hagas. Y Jesús le dijo, no a Pedro, sino al que estaba ministrando a Pedro, apártate de mí, Satanás, le dijo. Quiere decir, hermano, que nosotros, si no descuidamos espiritualmente, usted puede ser un instrumento de error. Usted puede ser un instrumento falso en la vida para otro. Usted tiene que aprender a tener un buen discernimiento y aprender hermano, aprender a conocerse a sí mismo. Porque usted y yo ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas. Y si el Señor está con nosotros, dice la Escritura, hermano, si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Si tu conciencia te reprende, mayor es Dios que vuestra conciencia. Amén. Pero hay sus bandiditos a veces, hermano. En muchas iglesias hay muchos así. A su nombre. No podemos ignorar, hermanos, que la fuerza del enemigo está presidida por la potestad de las tinieblas. Por eso es importante que nosotros alcancemos este entendimiento tan pleno, hermano. Usted puede leer conmigo 1 Pedro 2:9. Dice algo importante aquí. Dice 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínense, hermanos, la posición que usted y yo tenemos ante el Señor. ¿Cómo se nos califica? ¿Cómo se nos hace ver? Dice que somos real sacerdocio. Eso significa, hermano, que en los tiempos de David y de los otros reyes, hablar de sacerdocios reales es que esta gente pertenecía a la corte real. Todos nosotros participamos ahora en algo importante, un lugar eminente que lo hemos adquirido no porque usted y yo lo merecemos, sino por la gracia misma de Cristo. Y dice que somos real sacerdocio, nación santa, porque el Señor nos separó del pecado, nos separó de las actividades pecaminosas de este mundo y nos ha consagrado para Él, para que sirvamos a Él, porque somos un lugar especial para Dios. Por eso el creyente, hermano, tiene que aprender a discernir bien que tenemos que no podemos descuidar que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que tenemos una fuerza que se están moviendo. Dice Pablo
¿verdad? Cuando Pablo enumera y dice potestades, principados, huestes de maldades que se mueven en las regiones celestes, el creyente o la iglesia en sí no puede ignorar que tenemos una guerra abierta desde que venimos a los pies de Cristo. Por eso es que usted y yo no podemos darle ninguna oportunidad que el enemigo se posesione de nuestra carne, se posesione de nuestros pensamientos, que seamos realmente un instrumento de bendición. Amén, a su nombre. Que sepamos ministrar la palabra de Dios. Hay casos, hermano, donde hay predicadores que tratan de querer salir adelante que otros. Otros tratan de crear ambientes negativos. O muchas veces están como queriéndole pisar los pies al otro que tal vez predicó un mensaje bien excelente, pero tratan de quererle botar el mensaje. Y esos que hacen eso necesitan nacer de nuevo. A su nombre, hermanos. A su nombre. Amén. A su nombre. Por eso el fruto de esta luz del Señor debe traer resultados a aquel que anda en luz. Son resultados que nos ayudan a todos. Debe ser la excelencia que logra la mejor moral en el corazón del creyente. Pero tenemos que definir bien esto, hermanos. Si somos real sacerdocio, somos nación santa, para que podamos anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de la oscuridad y nos trajo a su luz. No podemos nosotros ignorar eso. Por eso, hermano, cuando alguien se te acerca a ti y te quiere decir algo contra alguien, usted tiene toda la autoridad para reprender a ese hermano o a esa hermana que te quiere, hermano, poner tu cabeza en contra de otro. No podemos llenarnos de basura nosotros. Amén, a su nombre. No podemos, hermano. Porque si somos real sacerdocio, que debemos de predicar las virtudes de la palabra, saber transmitir, porque para esto se requiere testimonio. Se tiene que ver la integridad de ese hermano o hermana, la honestidad de ese hermano o bien la hermana. Escuché un día de esto una anécdota de un hombre que mandó a comprar unas pizzas. Y dice que le llegaron a dejar la caja de pizza y dentro de esa caja de pizza habían dólares. Y él se sorprendió al ver la caja llena de dólares. Inmediatamente él llama a la agencia que le envió esto, y cuando la recibieron le pidieron disculpas por el error que hubo. Pero él dice: no, yo quiero mi pizza. Pero el dueño del lugar dice que le dijo: no se vaya, vamos a llamar a la televisión, a los canales, para que se den cuenta que todavía hay gente honesta en este país. Pero él dijo: no, no lo haga, le dice. ¿Pero por qué? Es que yo solo quiero comerme la pizza, dice. Pero él dice: pero ¿por qué no quiere que los diarios lo entrevisten? Es que yo estoy en un hotel con otra mujer. Le faltaba integridad. Y eso pasa entre nosotros, hermano. Podemos ser honestos, pero si nos falta integridad, o podemos ser íntegros, pero nos hace falta lo otro. Por eso entre nosotros los hermanos debemos de ser muy sinceros unos con otros, hermanos. Que nuestro amor hacia ustedes, o el amor recíproco que puede existir entre un hermano o hermanos, o entre los hermanos, debe ser muy genuino. Dice ese versículo, yo vuelvo a repetir la vez pasada, dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿cuál es el resultado de la santidad? Dice: seguir la paz con todo. Si no hay paz entre nosotros, si no hay amor mutuo, si dejamos la hipocresía, la falsedad entre nosotros, que nos ayuda a ser honestos uno con otro y nos mantiene la integridad ante Dios y ante ustedes,
necesitamos seguir la paz con todos. Si entre nosotros no hay paz y estamos en trigo de coge, no hay santidad, hermano. A su nombre. No hay santidad, mucho menos se puede ver a Dios. Y tenemos que librarnos de esas cargas que a veces caminamos, hermanos. Cuando estaba preparando este mensaje, hermano, yo dije, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Porque se necesita ver que el Evangelio se requiere de gente que le crea a Dios. Se necesita de creyentes que realmente aman al Señor. Gente que realmente le son firmes al Señor. Esto no es de cobarde, hermanos. No se puede retroceder ahora. Mire, yo me acuerdo cuando iniciamos el ministerio con el pastor Mario, en aquel tiempo. Pastor Mario mire, hermano, él ha sido un gran guerrero. Nos llevaba allá al camino de Oriente. Se preparaban buses, íbamos en vehículos, hermano, a predicarle a las prostitutas y a los gays que estaban ahí. Nunca lo había experimentado yo, pero de pronto uno comenzó a sentir pasión por hacerlo. Y todas las noches nos congregábamos ahí, hermano, a hacer batalla contra la fuerza del enemigo. Muchos se convirtieron a Cristo, pero al comienzo muchos nos criticaron, diciendo por qué tentar a Dios, ir a un lugar donde hay prostitutas, donde hay gay. Me acuerdo que una vez hablaba yo con una joven que estaba ahí y le digo a ella, yo la miraba joven, y le digo, pues si usted está joven, ¿por qué no busca de qué trabajar y no vivir de esto? Me decía ella, mis padres me corrieron de mi casa, dice, porque yo había quedado embarazada. Mi niña me tuve que ir a la calle y bueno, alguien me ayudó y me ayudó a criarla, pero yo no tengo con qué alimentar a mis hijos y esta es la única manera de poder sustentar a mi hija, dice. Entonces me dice ella, si usted me busca un lugar donde yo pueda ser rehabilitada y me puedan dar trabajo, yo dejo esto. Pero yo en aquel tiempo no conocía nada de si había centro de rehabilitación acá. Lo que quiero decirle, hermano, es que es importante ver que la iglesia, si toma una decisión para alcanzar la alma para Cristo, no importa el lugar donde lo tenemos que meter o mover, pero como para la gloria del Señor, usted tiene que hacer con una verdadera definición y tiene que tener realmente una determinación para hacerlo. Porque esto no es para cobarde, es para gente decisiva. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Y se hizo un gran grupo, hermano. Bueno, posteriormente nació el ministerio y hasta hoy sigue adelante esto. Porque el hermano se esforzó tanto que Dios le ha permitido ver a todo esto y esperamos pronto verlo, hermanos. A su nombre. Por eso, en 1 Juan, hermanos, 5 y 6 dice así. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces notamos aquí, hermanos, que tiene que haber algo que va a retribuirnos en todos nuestros conceptos y contexto de la vida, porque usted y yo tenemos que estar realmente claro y entendido que el proceso de Dios para que usted y yo podamos ser el instrumento en sus manos, es que Él tiene que tomar el control de nuestra vida total, logrando que nuestros corazones logren alcanzar la mayor moral y el mayor entendimiento de esta vida espiritual. El texto está muy claro, ¿verdad? Y nos dice a nosotros
que este es el mensaje que hemos oído, dice, que hemos oído de él, dice. Perdón, ¿cómo dice aquí? Anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Porque al venir al Señor, hermanos, la disposición que debe existir en nosotros debe ser tan determinante que si usted y yo no permitimos que nuestros corazones logren la mejor ministración que Dios puede manifestar en nosotros y podamos realmente lograr alcanzar la mayor conciencia y de entendimiento de por qué usted y yo necesitamos realmente que Dios nos permita, hermano, tener una buena calificación del estado espiritual en que usted y yo vamos corriendo. Porque quiero decirle, hermano, después de Dios, usted es la persona que se tiene que atrever a mejorar. Amén, a su nombre. Si usted no se atreve, usted nunca va a mejorar. La vez pasada yo le decía por eso, era que a veces nosotros podemos ver gente incluso hablar en lenguas, y no estoy en contra de eso porque Dios me ha permitido también experimentarlo, pero el problema es el testimonio. Cuando a mí se me instruyó acerca de este hecho, hermano, de que tenemos que aprender a experimentar el Espíritu Santo, a nosotros se nos decía que teníamos que investigar qué dones tenemos que desarrollar. No solo es hablar en lengua, necesitamos también descubrir cuáles son dones o talentos que Dios me ha dado. Pero si usted solo se queda hablando en lengua y no busca cómo realmente hacer algo por el Señor, usted no se va a dar cuenta qué es lo que hay en usted. Solo dése cuenta, hermano. Si usted me hubiera conocido más o menos allá por los años 82, 81, yo era un muchacho, además de joven, pues era tímido. No me gustaba evangelizar, me daba miedo. No me gustaba estar agrupado entre gente. Y cuando me hacían preguntas, la pensaba 1000 veces porque pensé que se burlaban de mí si yo daba una mala respuesta. Me cohibía yo mucho. Pero cuando vino el Espíritu Santo y se manifestó en mí, y comencé a hablar en lengua y a llorar como un niño, después que yo terminé de orar y llorar, yo sentía algo diferente internamente. Comencé a sentir la sed y la pasión por la alma, hermanos. Que cuando yo le dije a mi pastor en aquel tiempo, pastor, le dije 2 meses después lo que viví. Le digo, pastor, necesito que usted me dé la oportunidad de ir a las calles a compartir a Cristo, le digo. Entonces él me queda viendo con ojos de dudoso y como quien dice, no se la creo, pero le digo a él, deme una oportunidad. Entonces él me dice, buscaste a los que te van a ayudar, me dice, ya los tengo, le digo yo. Entonces me dice él, aquí está esta caja, me dice, una caja de literatura. Le doy 3 meses, si en 3 meses no pasa nada, se acaba eso. Pero mire, cuando uno está en la dirección de Dios y has aprendido a conocer que Dios ha puesto en ti un don para hacerlo, hermano, mire, sin más recordar mal, Dios nos daba, hermano, éramos un grupo de 12, éramos 24 hermanos trabajando en esto. Y mire, hermano, Dios nos daba cada domingo de 6 a 8 hermanos nuevos para la iglesia. Había gente que las teníamos que ir a traer porque yo decía, si ustedes me vienen a traer, yo me congrego. Entonces nos sacrificamos, hermano, para irlos a traer. Porque eso lo hace Dios. Pero si usted solo habla en lengua y no descubre lo que hay en usted y no le pide a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer por tu obra? Usted nunca va a poder crecer. Usted nunca va a poder dar los frutos que Él quiere que dé. A su nombre, hermanos. Porque no solo es hablar lengua, hermano. Usted tiene que darse cuenta que usted es útil para la obra del Señor. Y si usted ha sido miedoso, ha sido inseguro en las cosas espirituales, o tímido como me pasó a mí, o cohibido como me pasó a mí, usted tiene que pedirle a Dios que eso se lo lleve. Dios lo puede hacer, hermano, pero usted tiene que también permitir que el Espíritu de Dios obre en su vida. A su nombre. Espero que me hayan entendido esto. Pero es necesario, hermano, que nosotros tomemos muy en serio esta vocación que
estamos viviendo hoy en el Evangelio. Esta vocación por la cual Dios nos llamó y se interesó para que usted y yo participemos de ella. Para que usted y yo, hermanos, disfrutemos el Evangelio, sintamos realmente la necesidad, hermano, de poder sentir también el deseo de poder lograr alcanzar a otros para Cristo. Yo sé que aquí en la iglesia, verá, hay equipos de trabajo, hay planes de evangelismo, pero falta esa pasión. A su nombre. A su nombre. Hacen falta gente con talento, con dones para poder desarrollarlo con mayor eficacia. Pero algo sí quiero decir, ¿cuál fue la clave de todo esto? Ayuno y oración. Si no ayunamos, no oramos constantemente, hermano. Porque, hermano, aunque la iglesia tiene un día de programa de ayuno aquí, usted tiene el deber de ayunar en su casa. Usted está obligado a someterse a Dios, hermano. Amén. Santiago dice, someteos a Dios, hermano. Y el diablo huirá de nosotros. Porque nosotros tenemos que buscar cómo cobrar fuerzas nuevas, hermano. No se puede vivir un evangelio así como religiosamente. Hermano, yo como dicen, ver los toros de lejos. No, tenemos que meternos en batalla, hermanos. Porque el ministerio que Dios nos permite a nosotros participar, hermano, está siempre enfocado, hermano, en el alcance de las almas. En tener creyentes, hermano, que estén dispuestos a creerle a Dios. Que definan realmente su deseo de servirle al Señor. Que no lo lleven a la fuerza, sino que usted lo haga con voluntad. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso el evangelio es serio, hermano. Es serio. A su nombre. ¿Quién vive? Por eso usted y yo, hermano, tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que ser muy fieles al Señor. Todos sufrimos tentación, hermano. Porque el que diga que no lo sufre es mentiroso. En algún momento hemos pecado contra Dios. Y el que dice que no ha pecado, dice la Biblia, es mentiroso. Pero para eso hay un abogado para nosotros. Por eso es importante, era reconocer el estado en que estamos y volvernos al Señor. Quisiera que leyéramos el Proverbio 6:23. A su nombre. Gloria al Señor. Perdóneme. Romanos 12:1 y 2 es. Dice Romanos 12:1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, oiga bien, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí Pablo que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Además de vivo, debe estar santo y agradable ante Dios, que es vuestro culto, dice, vuestro culto racional. O sea que cada vez usted y yo tenemos que razonar bien lo que vamos a ofrecerle al Señor. El razonamiento es tan vital en nosotros, hermano. Por eso usted y yo vamos a ver siempre, hermanos, muy llenos de emociones. No piensan lo que van a hacer, lo hacen. Y se meten en grandes enredos por eso. El que tiene que, ofrecerse ante Dios como un sacrificio vivo, santo, pero también que le agrade. Significa, hermano, que usted y yo tenemos que hacer todo lo posible porque Dios se agrade de mí.
Que Dios trate, hermano, ver en mí realmente eso precioso. Pero dice que debemos hacerlo racionalmente. Tenemos que pensar qué es lo que a Dios satisface, qué es lo que a Dios le agrada. Porque es que tengo que someterme a Él. Es un asunto de pensar y pensar, meditar, reflexionar constantemente, porque este evangelio no se puede vivir solo de impulso. Necesitamos pensar bien lo que hay que hacer para el Señor. Mire, hermano, nosotros a veces podemos ver en muchos casos personas cayendo en adulterio, en fornicación. Muchas veces se levantan contra determinada persona, pleitistas, bochincheros, porque no vive una vida, como dice aquí, ¿verdad?, presentándose como ofrenda agradable ante Dios. Y eso lo vamos a ver siempre. Y mire que el apóstol Pablo lo menciona en una de las cartas de los Corintios, que él dice que es necesario que esto se dé, ¿para qué? Para ver quiénes son los que están aprobados. O sea que en la iglesia, hermano, no es que debe de haber bochincheros, pero si lo hay, significa que esa persona necesita mejorar, necesita nacer de nuevo. Amén. Den un aplauso al que vive, hermano. A su nombre. No, es tremendo, era el evangelio por eso. Por eso no solo se puede vivir congregándose cuando usted quiera. Es de congregarse, hermano, pero bien firme este asunto. Porque no se puede descuidar esta vida, hermano. Hermano, nosotros tenemos que irnos conociendo bien quiénes somos. ¿Por qué tiene que conocer? O sea, ¿por qué tenemos que conocer nosotros mismos? Porque usted tiene que darse cuenta con quién se está arrimando. Si el que está a tu lado es conflictivo, tienes que actuar sabiamente, hermano. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a ayudar a ese hermano o bien hermana. No lo vamos a desechar, no lo vamos a correr, pero hay que orar para que Dios ayude al entendimiento. Hay gente que tiene la mente bien embotada. Usted dice, amén, amén, dice. No tienen entendimiento. Otros están los domina un espíritu de estupor. Oyen, pero como que no oyen. Ven, pero como que no ven. Viven una vida simple, sin someterse a Dios. Están viendo que hay tanta necesidad. Un ejemplo, ¿verdad? Una gran necesidad a veces en el cuerpo de Cristo, pero nadie se indigna a someter a Dios este asunto. Y tenemos que razonar bien esto. No se puede ofrecer un servicio a Dios como el que estamos hoy ofreciendo si no estamos razonando bien el estado en que estamos. Si no estamos meditando el comportamiento que estamos. Si no estamos, hermano, mire, estamos en los tiempos finales. La venida del Señor está a la puerta. Hay otro nuevo brote, hermano, en China, que están muriendo una cantidad de gente y la están quemando en los patios. La noticia última. O sea que todavía no se ha ido el peligro. O sea, estamos siempre en peligro. El COVID sigue haciendo daño, pero tenemos que, hermano, buscar más del Señor. No para que tal vez el virus no nos afecte, pero hay que estar preparado por si acaso, hermano. Amén. Porque, hermano, la muerte, mire, la venida de Cristo no se sabe cuándo va a ser, pero tampoco la muerte. La muerte de pronto aparece y si no tuviste tiempo de arreglar tu vida, vas a estar en problemas. Usted tiene que arreglar su vida antes de tiempo, hermano. Mire lo que le pasó al rey Ezequías. Dios usó al profeta Isaías. Le dice, ve y dile que arregle su casa porque hoy va a morir ese hombre. Aquel hombre lloró, hermano, pero hizo memoria ante Dios toda su justicia ante Dios. Y él le dijo, Señor, ante ti he hecho lo bueno, he hecho esto, lo otro, he hecho lo justo. Y apenas Isaías dice que iba cruzando el patio, cuando de pronto Jehová Dios le dice, regrésate, dile al rey que le voy a agregar 15 años más de vida. Y para prueba de esto, el reloj va a retroceder 10 grados. Y eso solo Dios lo sabe hacer, ¿sí o no?
pero hay que arreglarnos, hermano. A su nombre. A su nombre. Entonces él dice así: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después dice él: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, vuelve a hacer énfasis al entendimiento, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es para aquellos que todavía andan buscando la voluntad de Dios. La única manera de encontrar la voluntad de Dios es a través de la palabra, hermanos. Pero algo que dice aquí, que no nos conformemos a este tiempo. Mire, usted no puede conformarse a este tiempo, hermano. Este tiempo es bastante complicado, hermano. Es un tiempo malo el que estamos viviendo ahorita. Que a lo bueno le están llamando malo. Y a lo malo, bueno. A su nombre. Países más desarrollados que los nuestros, hermano, están totalmente depravados, aprobando leyes de que un hombre puede casarse con un animal o una mujer con un animal. Canadá y algunas naciones de Europa. Ahora aprobaron también leyes de pedofilia, o sea, que un adulto se puede casar con un menor de edad. Lo que era penado antes, de que un hombre o una mujer abuse de un menor y merecía la cárcel, hoy lo están estableciendo en una ley para que se apruebe. Entonces a lo malo le llaman bueno. Entonces estamos en tiempos malos. La generación, perdón, el pueblo de los gays, el movimiento gay, en muchos países ya eso es normal, ¿verdad? Porque ellos tratan, esa ley lo que trata es tapar la inmoralidad de la humanidad. Hay que seguir orando por nuestra nación para que se mantenga a como hasta hoy. Pero nosotros, la iglesia, nos tenemos que orar fervientemente. Dice Pablo que la iglesia debe hacer rogativas oraciones ante Dios para que ella pueda vivir, dice, quieta y reposada en el Señor. Tenemos que orar por lo que está en eminencia, porque es necesario que hagamos esas oraciones. Pablo dice que hay que orar por todos los hombres, para que todos los hombres se arrepientan, y lo tenemos que hacer, hermano. Es nuestro deber orar por la humanidad para que la humanidad alcance la salvación. A su nombre. Entonces no nos podemos conformar a este tiempo. Están pasando muchas cosas, pero tenemos que prepararnos más, porque tenemos que comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Qué importante, hermano, caminar en la voluntad de Dios. Imagínense que el primer hombre, ¿verdad? El primer hombre de la tierra, no Adán, no estoy hablando de Adán, sino el primer hombre que experimentó el traslado de la tierra al cielo, se llama Enoc. Vivió 365 años en la tierra. Pero dice el texto, o el contexto dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea que la iglesia tiene que caminar con Dios, no como el siglo que estamos viviendo, no como la corrupción que usted puede y yo podemos escuchar de otras denominaciones. No, tenemos que caminar como Enoc caminó con Dios. Amén. A su nombre. Vive. Gloria a Jesús. Noé, otro que caminó con Dios, pero Dios le reservó la vida, no solo a él, sino a los que estaban con él. Fueron 8 en total, porque Noé halló gracia delante de Dios, porque Noé caminaba con Dios.
Y hubieron muchos casos, ¿verdad?, tan importantes como el caso de Abraham, que jamás Dios le había declarado amistad a un individuo o una persona común, pero sí lo hizo con Abraham. Y le dijo, Abraham, por haber creído, lo declaró un hombre de justicia. Porque Abraham era un hombre de fe, era un hombre de convicción, mucha seguridad en este hombre. Estuvo dispuesto a entregar a su hijo para matarlo, pero el Señor vio que este hombre era fiel, era decidido, determinante. Y entonces Dios tuvo que mandar a un ángel y dijo, detente, no lo mates. Qué importante era ser determinante, ser decisivo, ser decidido en el Señor. Pero hay algunos que todavía están ahí menguando en su vida espiritual. Algunos dicen, bueno, es que el pastor es el que tiene que estar sometido a Dios. No, hermano, todos tenemos que estar sometidos. Amén. Todos, porque el diablo no anda viendo título. Él no anda respetando si tú eres pastor o no. Él lo único que quiere es destruirnos. Él lo que quiere es que el favor de Dios desaparezca en nosotros. El interés de Él, hermano, es que usted y yo nos volvamos corruptos como Él. Pero usted y yo le hemos creído al que vive, amén. Y estamos dispuestos a honrarlo a Él por siempre. A su nombre. Bendito sea su nombre. Pero al lograr reconocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, nosotros los creyentes tenemos que tener realmente una experiencia muy, pero muy personal, muy estrecha con la voluntad de Dios. Imagínense que el apóstol Pablo, cuando él estaba en Macedonia, hubo un vidente o un profeta que declaró y dijo, el dueño de este cinto le esperan azotes, cárceles en Jerusalén. Y Pablo entendió que ese cinto era de él. Y él dijo, yo tendré que ir allá para que se cumpla en mí la voluntad del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? ¿Quién vive? Gloria a su nombre. Por eso es que usted y yo no le podemos creer a ninguna profecía que no sea de Dios. Amén. Tiene que venir de Dios, hermano. Porque hay otro problema, es que esto es complejo, hermano. Hay hermanos que creen más la profecía de otros que lo que la Biblia le dice. Si usted lee más escritura, si usted medita más en la escritura, usted va a saber discernir si lo que le están diciendo viene de Dios o no. Porque tenemos que entender, dice que la profecía más segura es la que está en este libro. Amén. Ya todo está aquí. Ya no hay más que inventar, hermanos. De hecho, que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser corregidas. Y hay momentos que Dios va a usar a alguien desde este púlpito, o Dios va a usar a un hermano, pero que es bueno en la oración, y que Dios puede poner palabra en esa persona para ministrarte, que es lo que le llamamos el don de ciencia. Y eso se está cadeciendo en este último tiempo, hermanos. Si no hay don de ciencia, mire, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. A su nombre. Aquí Dios me ha permitido tener alguna experiencia con ciertos hermanos, que a veces uno, hermano, la piensa una o dos veces para decir lo que el Señor te está poniendo en tu corazón. Y cuando lo he hecho, me han dado testimonio que Dios les había confirmado cosas que habían presentado antes. Porque ese es otro asunto, hermano. Si usted le ha orado a Dios algo que solo está en el secreto entre usted y Dios, y alguien te lo revela, entonces eso es de Dios. Pero si alguien te dice, mira, si te vas a los Estados Unidos te va a venir cosas grandes, pero si Dios no te lo ha hecho saber, o usted no se lo está pidiendo a Dios, no se mueva. Porque hay hermanos también así que ni siquiera tienen idea de irse a Estados Unidos, pero ya vino alguien y le dice, si te vas a los Estados Unidos te esperan momentos gloriosos. Y ni siquiera usted se lo ha pedido a Dios, ni siquiera lo ha pensado, pero creyó a lo que le dijo esta persona.
¿Me están entendiendo eso, hermano? Por eso que necesitamos tener, ¿verdad?, una vida más eficaz en el Señor. Tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué dije Estados Unidos? Porque la fiebre ahorita es esa, ¿no? Otro quien dice España. Hermano, España está fregado ahorita. También ahí está pegando duro esa enfermedad que anda dando por ahí. Pero mientras Dios no te lo ha puesto en tu corazón, o usted no se lo ha solicitado a Dios, y alguien viene a decirte que las puertas se están a abrir en España, no se mueve, hermano, porque usted ni siquiera se lo ha presentado a Dios. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? Por si acaso, si alguien te ha profetizado, no se mueva en esa forma. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Cuando hay mucha incredulidad en el creyente, hermanos, esta actitud trae grandes consecuencias. Mire lo que dice Mateo 7:14. No, si pasé escribiendo mucho, hermano. A ver, ya me perdió, sí. Aleluya. Dice así, hermano: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si usted entiende ese texto, ¿verdad? Lo repito: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La consecuencia es cómo entrar por la puerta estrecha. Cuando tenemos que abandonar muchas cosas en nosotros. Mira, hay hermanos que son expertos para la mentira. Si hasta hoy usted ha mentido excusándose tantas cosas, usted no va a poder entrar a esa puerta. Si usted realmente no se esfuerza por mantener su integridad primeramente ante Dios y los hermanos, y vive una vida siempre de falsedad, de mentira, de engaños, va a tener mucho problema, porque tenemos que abandonar esto, hermano. Diga conmigo: tenemos que abandonar lo que todavía me estorba, porque tenemos que abandonar los estorbos. Mire, yo no estoy en contra del celo, pero cuando usted usa un celo muy extremo y llega hasta el extremo del pleito y la contienda, y no repara lo que hace, usted va a tener problemas en esto. ¿Ya? Yo digo que no estoy en contra, porque un hombre o una mujer debe sentirse segura en el Señor, que al marido que tiene o a la mujer que tiene debe de haber un mutuo conversación constante, para que se conozcan muy profundamente. Voy con los matrimonios. Los matrimonios, si no conversan constantemente, no ven sus errores que están cometiendo entre ellos, y hay irrespeto constante, que aún en los momentos íntimos se burlan el uno con el otro, eso va a ocasionar problemas también. Y pasa eso, pastor. Sí, hay casos, hermano, que se han tenido que separar porque el hombre se burló de ella en el acto. Y uno tiene que tener cuidado en eso. El respeto es mantenerse siempre, hermano. Si hace 30 años me casé, yo tengo que seguir respetando a esa mujer, o esa mujer tiene que seguir respetando a ese hombre. Yo ya por mis 36 años, 48 años en el Evangelio, comencé chavalo. Pero si no hay respeto, aún hasta los hijos, si usted y yo no sabemos respetar a nuestros hijos,
no les sabemos dar el lugar que ellos requieren y no les logramos dar la buena orientación para que ellos sean también jóvenes que se esfuercen en honrar a Dios y a sus padres, ellos pueden también perder esta dirección. Y la falta de una buena orientación es lo que hace que fracasen muchos hogares, muchas familias y muchos matrimonios. Hay un buen silencio, eso me gusta a mí, porque yo sé que están pensando. A su nombre. Porque la relación entre dos personas debe ser la más segura que debe practicarse. ¿Para qué? Para que nuestra mujer no le lleguen susurrando el oído. O para que el varón aprenda a valorar la mujer que tiene. Si usted me pregunta, ¿qué es lo que me agrada de mi esposa? Ya le dije la vez pasada que al comienzo no quería que entráramos en lleno a una vida ministerial. Se me opuso al comienzo. Pero ahora, al transcurso de todos estos años, yo ya no solo veo, no la puedo decir, ¿cómo le puedo decir? Ya no es tanto ver lo físico de ella, sino el tiempo que nos ha ayudado a conocernos y a entendernos, a tratar de madurar juntamente y bregar y hacerle frente a todas las adversidades que se vienen en cualquier momento. Me ha sido mi ayuda cuando he sufrido tentaciones o mujeres en algún momento han querido interferir en nuestra vida. Pero se necesita una mutua relación, una sinceridad el uno para el otro, para evitar para poder entrar por la puerta estrecha, para vivir un evangelio totalmente honroso. Amén. No es que haya matrimonios perfectos, pero si usted y yo no somos sinceros con la pareja, estamos en problemas serios ahí. A su nombre, hermano. Quizá a alguno no le gustó esto, ¿verdad? Pero esto es así. Y por eso es que a veces usted ve que cuando entran a la iglesia, entran separados. El uno aquí y el otro allá. ¿Y por qué no están juntos? En mis tiempos, mira, cuando estábamos en esa iglesia, mi esposa se sentaba en una esquina, yo en la otra esquina, y las chavalas en medio de nosotros, para evitar que se anden corriendo dentro de la iglesia. Una forma en que teníamos que tratar de disciplinar a nuestras hijas para que no anden corriendo entre la iglesia. A veces hay casos que uno trae a sus niños y el niño comienza a correr aquí para allá. Gracias a Dios que, bueno, está la escuela dominical ahorita. Pero si ellos estuvieran aquí, hermano, la cosa fuera diferente. Pero es asunto serio esto. A su nombre, hermanos. Se puso aburrido el mensaje, era aquí. Pero es importante, hermanos, que aprendamos a despojarnos de todas las cosas que hasta hoy nos están afectando a nosotros. Mira, hay hermanos que todavía se les salen malas palabras. Y ya tienen 10, 15 años en el evangelio, pero todavía no han podido dejar la maña de hablar malas palabras. A su nombre, hermanos. No, se ha vuelto. Gloria a Dios. Algunos dicen, se me zafó. Pero cuando a usted se le anda zafando las malas palabras, es como querer tapar un barril que esté bien full de agua, ¿verdad? Y que uno mete la tapa y de pronto levanta para arriba. Entonces, cuando uno se le está zafando cositas, es que está rebalsando todavía, hermano. Hay cosas que hay que botarlas, hay que tirarlas al suelo, hermano. Ya no podemos seguir viviendo así. A su nombre, hermanos. Mire, hay conversaciones, hermanos, que están afectando el desarrollo espiritual de algunos. Por eso la Escritura dice que las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Cuando el texto dice las malas conversaciones, voy a ponerle 2 o 3 ejemplos. Una de ellas es
la que Pablo menciona en el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, cuando se habla de la resurrección de Cristo. Ahí entre los Corintios había gente que estaban opuestos, no estaban creyendo acerca de la resurrección. Por eso Pablo, al escribir en el verso 51, declara una oscuridad que no estaba todavía descubierta. Dice: un misterio nuevo les doy. No todos moriremos, dice. Perdón, en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y los muertos en Cristo, ¿verdad? Comienza a declarar todo lo que va a suceder con el creyente, de lo mortal a lo inmortal, de lo que está podrido a una restauración. Y Pablo comienza a hacer una declaración tan profunda acerca de eso. Entonces hay una parte donde Pablo dice las malas conversaciones, porque había una oposición contra la doctrina de la resurrección. Y hay gente a veces dentro de las congregaciones que no están de acuerdo con el sistema muchas veces de doctrina. Y comienzan a conversar tema tras tema y ni ellos saben lo que están tratando de entender, de hacer entender. Otro ejemplo, hermanos, es cuando se trata, hermanos, de someternos, ¿verdad?, a los principios de la palabra. Cuando se nos habla, ¿verdad?, que la mujer debe de vestirse decorosamente, presentándose como toda una mujer que profesa piedad, no con peinados ostentosos ni vestidos lujosos. Y en cuanto al varón, dice, debe también, ¿verdad?, usar un buen corte de cabello y vestirse también honestamente, no con pantalones ceñidos. Mire, una vez mire a un varón y una mujer con esos pantalones tipo licra. Otro andaba un azulón y me pregunto, ¿cómo hizo para meterse ese pantalón? Y me dice todavía la muchacha, no, es que yo me pongo las medias y luego va para adentro. Igual el varón. Esos principios, ¿verdad?, que son fundamentales, muchos no lo aprecian, no lo quieren. Entonces se dan las malas conversaciones. Están en contra de algunas cosas. Y eso no le agrada a Dios, hermano. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive, hermano? Claro que vive. Otros, cuando ven predicadores que usan una palabra bien fuerte, bueno, yo hablo así, hermano, tipo así como ustedes me están escuchando. Esa es mi forma. Pero usted puede ver aquí un Julio Vallecillo, él tiene un tono diferente al mío. Usted podrá ver aquí a un Harold Celedón o cualquiera de los hermanos que predican. Todos tienen su estilo, porque no podemos ser iguales todos. No podemos imitar a otros. Mas, sin embargo, han habido muchos Gavitos, Manueles, Gille Ávila, y no son propios. Mira, a veces uno escucha un predicador, ve, hasta hablan como puertorriqueños a veces. No son originales. Tenemos que ser originales, hermanos. Usted me oye hablar así, pero eso no quiere decir que no tengo el respaldo de Dios. A su nombre, hermano. Lo importante, hermano, es saber definir que si usted y yo queremos irnos con el Señor y queremos realmente ser hallados fieles, tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Pero no se puede entrar si tenemos muchas cosas que abandonar.
A veces usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermano. Poder hacer un historial de mi comportamiento. Si realmente yo he sido es decir, he sido el culpable de que mi hogar no sea fiel a Dios. Si yo soy el culpable de que mis hijos no crezcan bien en este evangelio. Si soy el culpable de que mi mujer nunca buscó a Cristo. Porque también hay otro problema, ¿verdad? Usted es evangélico, pero su mal testimonio no deja que su mujer busque a Cristo. O viceversa. Porque casi las iglesias están más llenas de mujeres que varones. Y a veces aquí están, pero como en su casa son otra cosa. Su marido no le cree lo que ella trata de hacerle ver. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que usted y yo, hermano, no trate de agradar a los hombres, sino agrade al Señor. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Él sabe recompensar el esfuerzo de todos. Amén. Pero necesitamos crecer en el Señor. A su nombre. Ahora, esto es lo que leímos, ¿verdad? En Romanos 8, 12, 1 y 2. Perdón, Juan, ¿verdad? Que estoy moviendo ahorita el libro de Juan. Quiero que leamos, hermanos, 1 Timoteo 3. Dice, Primero Timoteo 2, 3 al 4, hermanos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros al notar esto, notamos, ¿verdad?, que el propósito de esta palabra es poder reconocer qué es lo que realmente Dios siempre se va a agradar de nosotros. Reconocer, ¿verdad?, que Él es nuestro Salvador, pero su objetivo, hermano, es que la humanidad también conozca de Él. En Filipenses capítulo 4, verso 4 dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca. Ese versículo nos dice, hermanos, que tenemos que procurar hallar gracia delante de los hombres. Porque la gente de afuera necesita ver quiénes somos ahora. Porque si a usted lo ven de entrar a la casa de Dios y lo ven que sale con su familia a la casa del Señor, pero usted hace lo contrario después, su actitud no va a ser agradable, hermanos. Dice que nuestra gentileza, ¿verdad?, nuestra relación hacia los demás o nuestra manera de ser debe ser conocida por todos. Y en otras palabras, hermano, usted y yo tenemos que sobreesforzarnos por agradar a Dios y Dios ponga gracia en nosotros para los hombres. ¿Por qué tenemos que sobreesforzarnos? Porque el Señor está cerca, hermanos. La venida del Señor se aproxima cada día. Y usted y yo tenemos que tener una buena preparación para que la gente pueda, hermano, buscar a Dios, para que la gente pueda realmente entregarse a Dios, tal como usted lo ha hecho o yo lo he hecho. Tenemos que mantener un testimonio firme, fiel delante de Dios. Y la razón es, el Señor está a la puerta. Amén, a su nombre, hermanos. Nuestra gentileza, imagínense si entre nosotros, a veces, ¿verdad?, hay cositas que pasan entre nosotros. De momento hay enemistad entre el uno con el otro. Otro problema que tenemos que evitar, hermano,
Esto es para los predicadores, ¿verdad? Evitar sacar a luz los problemas internos de la iglesia. Esto lo hago yo cuando estamos en el instituto. Les recomiendo a los hermanos que cuando vayan a predicar, nunca hagan ver los problemas internos, porque eso le corresponde al pastor. Es el pastor el que tiene que resolver los problemas de la iglesia. Ningún evangelista o algún hermano que ponga a predicar debe sacar a luz los problemas que existen entre algún hermano con otro, porque eso le pertenece al trabajo del pastor. A su nombre, hermanos. ¿Cuánto es el aplauso al Señor? A su nombre. Aquí lo que hay que predicar es lo que Dios dice. ¿Cuál es el objetivo de Dios, el propósito de Dios? Porque es que el creyente tiene que crecer, hermano, en una dimensión firme en el Señor. Porque dice, puesto la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, dice Pablo. Porque la mirada del creyente debe estar enfocada en Dios. Yo dice que ni los diáconos deben de meterse en estos asuntos. Él les toca al pastor, a no ser que el pastor tenga aquí, como decimos, un equipo de disciplina. Entonces el pastor llama al equipo de disciplina y pone en orden a los que están en problemas. A su nombre, hermanos. Para sanar a la iglesia. Para que la iglesia esté sana entre nosotros. Para que haya temor en el pueblo. Porque a veces los diáconos meten en problema al pastor a veces. Quieren resolver y lo meten en problema a uno. Pero bueno, Dios nos ayude a todos, amén. Dios nos ayude. Pero hay cosas internas, hermano, que no se pueden usar en este lugar. Porque dice, vuestra gentileza sea conocida por todos. Imagínense, ahorita nos están viendo por diferentes partes del mundo. Y tirando un mensaje así, un tiriencoge, un mensaje bochinchero, buscapleito, no es grato, ni Dios se agrada de eso, hermano. Porque nuestra gentileza tiene que ser conocida por todo, hermano. Porque usted y yo le servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted y yo un día vamos a rendir cuenta ante Él. El escritor Pablo a los Corintios dice, hermanos, que usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo, hermano. Y ahí van a ser conocidas las cosas nuestras. Todos los secretos nuestros van a salir a luz ese día. A su nombre, hermano. En la primera carta de Juan, en su capítulo 5, hermano. Esto lo voy a decir así. Ahí Pablo dice que hay pecado de muerte, por lo cual pido, ¿verdad?, que se ores. Entre los pecados de muerte, hermanos, está la falta de perdón. Si usted no perdona al que le ofendió o le hizo una mala jugada, usted está en problemas. Por eso decía yo, hay que arreglar las cosas, hermano, mientras estamos aquí. Porque entre los pecados de muerte está la falta de perdón. La blasfema contra el Espíritu Santo, ni en esta ni en las otras generaciones hay perdón. Pero la falta de perdón produce amargura, produce, hermano, soledad, produce ansiedad, produce insomnio, la falta de perdón. Y si usted no ha perdonado a alguien, y eso es mentira, hermano, te perdono pero no te olvido,
pero te perdono y se olvida todas las cosas, es mentira. Lo que hace Dios con nosotros, hermano, es producir sanidad interior en nosotros. No es que nos olvidemos lo malo que nos hicieron, pero si hay sanidad, hay paz, hay contentamiento, hay benevolencia, hay gozo. Y vemos al hermano que nos agravió como que ya no, o sea, como que no pasó nada, pero no quiere decir que lo olvidaste. Pero el Señor te sanó. Tú tienes paz con él o con ella. Cuando hay perdón. Pero si aún hay casos ahí, verá, que están reservados, hay que ponerse a cuenta. A su nombre, hermano. Hay que ponerse a cuenta. Porque no se puede vivir el Evangelio cuando hay falta de perdón. Eso es un estorbo muy serio en la vida nuestra, hermano. Aún Jesús dijo en una de sus parábolas con respecto a aquella viuda que insistía al rey que le hiciera justicia. Más abajo dice el versículo: el que no perdona a su hermano, tampoco Dios lo perdona. Ahí está. Y Dios lo declara hasta como un homicida, hermanos. O sea, cuando usted no perdona a alguien, usted se vuelve un homicida también. ¿Es serio, sí o no? El Evangelio es serio, hermano. ¿Sabe que hasta es más serio que la ley que tenían los judíos? Porque esta dice, ¿verdad? Cuando habla del adulterio, que debían de morir los dos que cometieron adulterio. Pero en la gracia dice: tan solo la codiciéis y la decía en tu corazón, ya cometiste adulterio. Ni siquiera la tocaste, pero ya estás en adulterio. Esa es la gracia. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que porque estamos en la gracia vamos a andar de loco. No, porque esto no requiere vivir una vida de loco. Por eso es de allí: mirad pues cómo andéis, no como necio, sino como sabio, porque los días son malos, hermanos. Entonces el creyente no puede andar ahí, hermano, inventándose cosas. Para poder nosotros vivir lo que Dios quiere que vivamos, poder nosotros vivir la santidad que Dios quiere, uno, tenemos que creerle a la palabra. ¿Por qué digo creerle a la palabra? Porque los hermanos, aunque usted le diga hay que vivir en santidad, no te creen. Pero la Biblia lo dice. Y dice Pablo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Significa que necesitamos nosotros reintegrar bien esto, hermano. Si la palabra dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, significa que usted y yo tenemos que esforzarnos por mantener una vida muy, pero muy íntegra ante Dios. A su nombre. El problema, hermanos, son los afanes de la vida. Jesús habló de los afanes. Y cuando hay mucho afán, hay poca oración. Y miren, no me refiero a los que hacen horas extras solamente. No me refiero para el que trabaja o tiene su tienda o tiene su venta. Usted la puede tener. El problema es cuando hay mucha aflicción en usted. Usted está entrando en un mundo de mucha tensión y usted no se lo entrega al Señor. Porque Pablo no dice, si el que no trabaja tampoco coma. Eso no quiere decir entonces que el trabajo es un problema, que tu negocio es un problema. No, sino que cuando tú dejas que tus aflicciones, porque Jesús dijo, cada día trae su propio mal, dice el Señor. Quiere decir, hermano, que todos los días siempre va a haber algo que resolver, pero tenemos que ir a Dios. ¿Acaso no ven ustedes en las aves de los cielos? No siembran ni hilan, pero Dios las sostiene. No valéis más vosotros, dice, que la vida. No valéis más, dice, vuestros cuerpos que vuestros vestidos. Cuando usted examina su cuerpo, usted dice que es un buen diseño. Esto no lo puede hacer ninguna costurera o ningún sastre. Tenemos un cuerpo hecho de parte de Dios.
Pero esta tela se daña, pero tu cuerpo sigue ahí. ¿Por qué preocuparnos? Pero ahí tenemos al Señor que lo sustenta todo, ¿no? Que lo provee todo. Alábale, hermano, que Él vive. ¡A su nombre! Es muy interesante esto, hermano. Por eso es que en las congregaciones siempre es bueno que haya gente muy interesada en su crecimiento. Gente que está siempre en oración delante de Dios, presentando ante Dios su vida. Solo vea esto, hermano. La oración más eficaz que usted y yo podemos hacer ante Dios es poder mantenernos firmes en el Señor. No es tanto pedirle a Dios por la comida, porque dice el Señor que Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Cuando Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. O sea, Dios ya tiene eso resuelto. Que te falta el calzado, la vestimenta, Dios tiene ya resuelto eso. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Él dijo, hasta hoy no habéis pedido nada. Solo piden para sus deleites, dice el Señor. El Señor está interesado en que usted y yo pidamos a Él los recursos que solo Él sabe darnos a nosotros. ¿Cuáles son esos recursos, pastor? Esos recursos, hermano, se pueden solo adquirir a través de una búsqueda en Dios, a través de la oración. Dice que el que cree en Él es galardonador en Dios. Dios lo premia cuando usted y yo le buscamos a Él. Y el que se acerca a Dios, dice, debe creer que le va a hallar. Usted no puede estar orando dudando. No puede estar orando, ¿y será que Dios me resuelve este asunto? No, Dios no te lo va a resolver, hermano. Dios lo que quiere es que le diga, Señor, yo quiero ser útil en tu mano. Yo quiero crecer en ti. No le diga al Señor, Señor, yo quiero ser como el hermano tal. Me gusta ser fervoroso como ese hermano. No, no le diga eso. Porque yo he pasado muchas cosas, hermano. Yo le decía al Señor, yo quiero ser como David. Pero cuando uno lee a David, mira que David también le falló a Dios. Me gustaría tener el ministerio de Elías, pero también Elías falló. Hubieron algunos profetas que se mantuvieron fieles, como Daniel, que es lo que hizo que el ministerio de Daniel fuera más eficaz que los otros, porque era un hombre de oración. Y mire que Daniel no oraba por sí mismo, él oraba por la nación, oraba por la restauración de Jerusalén, oraba para que el favor de Dios estuviera siempre sobre ellos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, orar para que Dios siga sosteniéndonos a todos, para que Dios siga llevando más allá este ministerio, amén. A su nombre, a su nombre, para que Dios nos ayude, hermano, a mantener testimonio. Tenemos que orar a Dios. Y por el gallo pinto, pastor, no, eso viene después. Dios se encarga de eso, hermano. Dios te va a proveer el frijol, el arroz. Pero tú tienes que orarle a Dios para tú cambiar también. Tú tienes que cambiar muchas cosas, hermano. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe, que usted necesita cambiar. Él sabe que yo necesito cambiar también, muchas cosas. A su nombre. Y para ir concluyendo, necesitamos de entrar a un mundo de adoración también.
Mira lo que dice el Salmo 31. Gloria al Señor. El Salmo 33:1 dice así, hermano: alegraos, oh justos, en Jehová, en lo íntegro es hermosa la alabanza. Porque en la cita que hemos leído, la que está en Efesios 5, nos dice aquí en el 19, bueno, voy a leerlo el verso 18, 19 al 20, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, dice aquí, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución. Hoy en la actualidad, hermanos, la vida del creyente, o todos nosotros, no podemos pensar o vivir como el mundo, en sus apariencias, no. Tenemos que entender que usted y yo, para poder ser personas más ardientes en el Señor, necesitamos vivir en el Espíritu, vivir en el Señor. Porque esto es muy vital, muy importante. Le leo un versículo, verá, que está en el 8:14 de Romanos. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos esa guianza de Dios. Porque la iglesia necesita, hermano, nunca olvidarse que para poder nosotros mantenernos firmes y reconocer que nuestra batalla, nuestra lucha, hermano, no requiere realmente la capacidad humana, sino que necesitamos la fortaleza del Señor. Dice que la única manera de poder ser competente para hacerle frente al enemigo es la capacidad del Espíritu. Porque solo el Espíritu puede capacitar al creyente para poder presentar defensa ante la fuerza del enemigo. Pablo, en el capítulo 6 de los Efesios, nos declara algo. Dice que hay que vestirnos del poder de Dios para que podamos resistir en el día malo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice, sino contra principados, potestades y contra jueces de maldad. O sea que existe una razón por la cual usted y yo tenemos que realmente estar bien definidos en nuestra preparación y poder producir nosotros una mayor o mejor alabanza hacia nuestro Dios. El rey Josafat, cuando se vio amenazado por los reyes que venían contra él, este hombre hizo varias cosas muy importantes. Una de ellas es humillarse ante Dios. Dice que su frente pegó a tierra. Y no solo él, sino que posteriormente el pueblo se humilló delante de Dios. Y luego dice que convocó una asamblea entre todos ellos. Y mientras estaba la asamblea, el Señor le mandó un vidente y le dijo: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y no hay por qué ustedes peleen, dice. Y posteriormente Josafat volvió a humillarse con el pueblo. Y Dios le dijo: mañana a tal hora le voy a dar la victoria. Y dice que ellos miraron de lejos cómo Dios confundió a sus enemigos y entre ellos mismos se mataron. ¿Y qué pasó el resultado después? ¿Qué es lo que pasó con Josafat y el pueblo? Dice que sacó a los sacerdotes, a los levitas, y comenzaron a adorar a Dios con alabanza, hermano. Y todo el pueblo también expresó su alabanza hacia Dios al ver la gran victoria que Dios le había dado a ellos.
entonces el resultado de nuestro triunfo en el Señor debe brotar un constante grado de alabanza y de adoración a nuestro Dios, exaltando los méritos de Él, hermano, porque Él merece toda gloria y toda honra. A su nombre. Vive para siempre. A su nombre. En otras palabras, no es cantar por cantar. Se canta por las victorias que Dios nos ha dado. Amén. Se adora porque los triunfos son de Él. Le alabamos porque Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo. A su nombre. Aleluya. Yo les motivo a todos, hermanos, que vale la pena esforzarnos. Vale la pena creerle al Señor. Vale la pena lo que Dios viene haciendo en nuestra vida. La manera en que Dios ha venido haciendo tantas cosas, hermano, aún en medio de las crisis que podemos estar pasando. Momentos altos y bajos, Dios está ahí presente. Y en esta hora, hermano, yo no puedo que se pongan de pie. Yo quisiera hacer la invitación para aquellos que necesitan arreglar su vida con Dios. Que necesitan decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Reconozco que sí necesito de ti. Vale la pena reconocer, hermano. Reconocer que necesitamos que Dios tome el control de nuestra vida. Si hay que pedirle perdón al Señor hoy, creo que es el momento oportuno para aquellos que en algún momento o perciben su necesidad de ponerse a cuenta con Dios. Recuerde que Él es un Dios que perdona, un Dios que da nuevas oportunidades, un Dios que si usted le busca, usted le va a hallar. Amén. Él dijo: hijito mío, si habéis pecado, abogados tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en esta hora pues yo quiero enfatizar esto y invitar a aquellos que hoy consideran que necesitan arreglarse ante Dios, ¿verdad? Ponerse a cuenta con Dios. Que al salir de esa puerta usted vaya realmente satisfactorio, que usted ha recibido realmente esa paz interna que Dios obra entre nosotros. ¿Habrá alguien en esta hora? Gloria al Señor. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Antes de salir de acá, usted puede arreglarse con el Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien quiera ponerse a cuenta con Él? ¿Alguien más que quiera ponerse a cuenta? Recuerde que Él viene pronto. Sí. A su nombre. ¿Habrá alguien más que quiera ponerse a cuenta?